11:45 am del 29 de enero de 2061. El partido amistoso entre Florida y Nueva York está a punto de comenzar, y como siempre, la empresa oligopólica Lauper, la patrocinadora principal de los juegos del metaverso, fundada por Selwyn Oxley y dedicada a la fabricación de inteligencia artificial, así como a la ingeniería robótica, la conexión de las redes neuronales del cerebro con las computadoras, el metaverso y la creación de los mundos simulados que hay en este último, que hacen a este juego posible, presenta el juego con su emblemático lema: el límite es tu imaginación. Asimismo, el juego es acompañado por los narradores más populares en el estado, Alexander Ross y Bob Grant, pertenecientes al programa La Voz Deportiva del canal WSVN7, el único canal de televisión abierta con todos los derechos para transmitir algunos juegos en Miami. Otros canales como el MyTV33 o el NBC6 Miami también transmiten los juegos, pero solo tienen los derechos para narrarlos como si se trataran de estaciones de radio, mientras que el WSVN7 tiene los derechos para transmitir la imagen y la narración de algunos juegos, en tanto que otros canales deportivos de televisión de paga tienen los derechos para transmitir la imagen y la narración de todos los juegos amistosos y de la temporada. Y claro, también se debe añadir a la opción de visualizar a los juegos presencialmente. Sin embargo, el medio más utilizado para ver a los juegos es el propio metaverso, en el que pagando una membresía mensual o anual se tiene acceso para ver todos los juegos en el subconsciente. De hecho, el cine, la radio, la televisión y los teléfonos celulares están atravesando por una severa crisis, y para muchos es solo cuestión de tiempo para que desaparezcan por completo, lo cual es una buena y mala noticia para personas como yo. Por un lado es buena, ya que si bien el precio de la cirugía para acceder al metaverso es demasiado alto y por ahora no puedo cubrirlo, al menos el precio para adquirir un televisor y un teléfono celular disminuye cada día más. Y por otro lado es mala, porque no tener acceso al metaverso representa una limitación considerable para desarrollarse socialmente, lo que también agrava más a la desigualdad, que junto al cambio climático es otro de los grandes problemas que azotan a la humanidad hoy en día, ya que la clase media está prácticamente desaparecida y la brecha entre clases sociales se ha disparado más que nunca, al punto en el que la gran mayoría de personas son o muy ricas o muy pobres. Un problema que había olvidado comentar anteriormente y que gran parte de su origen se atribuye al uso de la inteligencia artificial, de los cyborgs y del propio metaverso. En fin, volviendo al tema principal, supongo que el elevado precio para acceder al metaverso es una forma en la que la empresa Lauper, que en sus inicios se dedicaba a proveer servicios de Internet, trata de compensar que ahora la posesión de un dispositivo móvil con acceso a Internet es un derecho humano por el cual no debe pagarse y que, por lo tanto, es una extinta fuente de ingresos que debe sustituirse por otra. Existen muchas formas para definir al metaverso, pero a grandes rasgos, esta es la unión entre la definición primitiva, que definía al metaverso como la conversión del Internet a los entornos de realidad virtual, y la definición actual, que define al metaverso como el traslado de los videojuegos, las aplicaciones móviles, las plataformas de streaming, así como el Internet y todo lo que éste integra, como las redes sociales y en general, todo el gran compendio de páginas web al subconsciente, una parte de la mente en la que se desarrollan procesos que no son percibidos de manera consciente por los individuos, pero a los que es fácil de acceder y alterar con los pensamientos. De tal forma que el metaverso es como un teléfono móvil, computadora, televisión y consola de videojuegos a la vez que se halla dentro del subconsciente. Ahora que, si se quiere obtener una definición más estricta, el término metaverso se puede descomponer en el prefijo meta, que significa después de o entre, y en verso, que es un acrónimo para referirse al universo, lo que significa que el metaverso es un universo que está después de otro universo, o que está entre otro universo, en este caso, un universo del Internet, redes sociales, videojuegos y televisión que está entre o dentro del universo real. Además, el metaverso se divide en el metaverso suave, en el que los videojuegos, el Internet, las redes sociales, los programas de radio, la televisión y las plataformas de streaming se pueden disfrutar estando despierto en tiempo real, y en el metaverso duro, en el que estos mismos servicios solo se pueden disfrutar estando dormido. Generalmente en el metaverso duro se hallan los mismos elementos que hay en el metaverso suave,
junto a otros que demandan de mucha atención por parte de las personas, tal y como lo son los juegos del metaverso, que se encuentran allí. El modo en el que el metaverso fue transportado al subconsciente fue gracias a la implantación de unos microchips de apenas unos 5 milímetros de diámetro que se conectan con el cerebro, fabricados con la aplicación de los conocimientos más actualizados sobre nanotecnología, neurociencia, neurología y neurocirugía. A grandes rasgos, se debe hacer una pequeña perforación por debajo del cráneo, justo a la altura donde se ubica la vena yugular, misma en la cual se implanta el microchip, asegurándose siempre de que el dispositivo quede totalmente internalizado de un modo mínimamente invasivo, y de que no se toque al cráneo ni al tejido cerebral. La vena yugular interna, además de suministrar sangre al cerebro, cara y cuello, también sirve de conector con los nervios craneales, que se encargan de proporcionar información y controlar a las actividades motoras y sensitivas. Ahora bien, existen 12 pares craneales, de los cuales el nervio olfatorio, que pasa en modo posterior a la parte inferior de la cara medial del lóbulo frontal, en donde los microchips reciben a las señales eléctricas generadas por las neuronas del cerebro, es el nervio crucial para lograr la conexión con el cerebro. De hecho, los microchips están programados para registrar únicamente a las señales eléctricas del lóbulo frontal, un área de la corteza cerebral que desempeña importantes funciones cognitivas, como la capacidad de imaginar, crear, razonar o tomar decisiones, que son necesarias para que las personas naveguen dentro del metaverso y que son especialmente útiles dentro de los juegos del metaverso. En este punto vale la pena mencionar dos cosas. La primera es que generalmente este procedimiento quirúrgico se realiza en recién nacidos y suele durar alrededor de 2 horas, aunque puede realizarse en personas de cualquier edad, solo que entre mayor edad tenga la persona a quien se realiza la operación, esta se vuelve más peligrosa. Y la segunda es que la razón por la que los microchips se implantan en la vena yugular y no directamente en los tejidos cerebrales se debe a la preocupación que existe sobre la inflamación del cerebro a largo plazo, en caso de hacer esto último, tal y como ocurrió en los robots quirúrgicos de prueba, además de que la mayoría considera que una operación en el cuello es más estética que una hecha en la parte superior de la frente. Ahora bien, para que los microchips pudieran interpretar de manera correcta los pensamientos y deseos humanos, a fin de desarrollar imágenes y hacer búsquedas o selecciones dentro del metaverso, a esto se les tuvo que incorporar electroencefalogramas, aprovechando que, con los avances científicos en nanotecnología de la última década, los electroencefalogramas disminuyeron su tamaño y cambiaron su aspecto, pasando de ser dependientes a los electrodos a simplemente requerir de sensores capaces de detectar e interpretar a las señales eléctricas del cerebro. Los electroencefalogramas recogen la actividad eléctrica del cerebro en situación basal, así como con métodos de activación, gracias a lo cual pudo observarse cómo cada vez que a una persona se le pedía pensar o imaginar algo específico, el cerebro activaba a zonas específicas del lóbulo frontal y de forma única en comparación a cuando se le pedía pensar o imaginar otras cosas. Por ejemplo, cuando a una persona se le pedía pensar en un cerdo, el cerebro activaba a una zona específica del lóbulo frontal y de un modo particular en comparación a cuando se le pedía pensar en un caballo, por ejemplo. Incluso, se comprobó cómo estas activaciones también ocurrían mientras las personas estaban dormidas, así que con base en estos hallazgos, es que se programó la interfaz del metaverso, para que cuando una persona pensara en algo, el metaverso generara una imagen o realizara una selección o búsqueda. La única condición para que lo anterior se logre es que lo que una persona piense sea algo lógico. Por ejemplo, si una persona está en la interfaz principal del metaverso y tiene que seleccionar el mundo al cual desea dirigirse, entonces deberá pensar en el mundo al que desea dirigirse, ya que si piensa en algo que no tiene nada que ver con lo que está observando dentro del metaverso, el sistema operativo no dará respuesta. Los mundos del metaverso, sobre los que ahondaré después, representan a cada uno de los servicios que éste ofrece, pues hay un mundo del Internet, un mundo de las redes sociales, un mundo de los programas televisivos y de plataformas de streaming, y un mundo de videojuegos, en donde se encuentran los juegos del metaverso. Con esto dicho, quizá haga más sentido el por qué el metaverso se considera a un universo dentro de otro universo. En relación a la nanotecnología, es curioso cómo es que, aunque el imaginario colectivo antiguo
concebía el triunfo de la tecnología con el momento en que se empezaran a fabricar aparatos altamente sofisticados y llamativos. El verdadero triunfo de la tecnología está siendo en realidad el de convertir a los aparatos tecnológicos de visibles a invisibles y de la escala de la mecánica clásica a la escala de la mecánica cuántica, ya que ello ha permitido que exista un mayor espacio para el florecimiento de áreas verdes. Y ya por último, para que la vista humana pueda navegar por el Internet y las redes sociales, al igual que jugar videojuegos, ver programas de las plataformas de streaming o proyectar a los mundos simulados del metaverso suave, los microchips envían la proyección de las interfaces de dichos servicios al nervio óptico, permitiendo que estos se reproduzcan en tiempo real mientras se realiza otra actividad. Y por otro lado, para que la conciencia humana sea trasladada al subconsciente cuando una persona duerme y pueda aprovechar los servicios del metaverso, los microchips cuentan con un pequeño botón que pone en marcha a una tecnología que produce sueño en las personas, a través de la estimulación del hipotálamo, una región del encéfalo responsable de segregar hormonas en el cuerpo, incluida la relacionada con el sueño, para que acto seguido los microchips repliquen el procedimiento para proyectar a las interfaces de los mundos del metaverso, pero en esta ocasión en la hot zone, una zona del lóbulo frontal cuya función es la reproducción de los sueños, en su sentido onírico, por lo que también se recurre al nervio olfatorio para conseguir esta disposición.